aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Os digo que no. Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que la venimos leyendo pues ya casi 2 semanas para acá, hoy nos deja claro que la muerte no es de Cristo. La muerte no es por obra del Espíritu Santo. Es un accidente que normalmente el ser humano pues tiene que vivir. Pero también nos deja claro que aún de la muerte Dios saca provecho. Recordemos muy bien que Dios nos ha creado para la eternidad, desde la eternidad para la eternidad, que nos ha creado infinitamente felices, que nos ha creado para que le adoremos y le demos gloria disfrutando de todas las bendiciones que nos ha regalado en la libertad o con la libertad de los hijos de Dios. Nos deja claro el apóstol San Pablo que no tenemos que preocuparnos por la muerte, pero sí estar preparados para afrontarla y para vivirla y esperar, después de haber hecho el 100% de lo que a nosotros nos corresponde, el milagro de Dios que nos dé su salvación, que en efecto sabemos muy bien que ya se nos ha dado por la muerte en la cruz del Señor Jesús, donde pagó por todos nuestros pecados. Y de ahí en adelante, lo único que tiene que hacer el ser humano es cuidarla, cuidar la salvación, no desviándonos, no haciendo las obras del mal que llevan a la muerte, para absolutamente nada. Al contrario, haciendo las obras que se enmarcan en el sermón de la montaña para que el Señor tenga también unas herramientas de parte nuestra para que
pues obviamente nos pueda llevar a los cielos, nosotros de nuestra parte y haciendo nosotros lo que nos corresponde. Hijos, y en el texto bíblico, también el texto bíblico del Evangelio, también el evangelista San Lucas nos menciona esa situación de la muerte y cómo hay una forma de pensar como muy corta, como muy miope, como muy egoísta y como muy del ser humano. Y es que cuando suceden situaciones como las que nos menciona el texto bíblico, de que se derrumba una torre y mueren cualquier cantidad de personas, esa situación, lo primero que nosotros pensamos es, ¿cómo serían de malos? ¿Cómo serían de malos? ¿Cómo a mí no me pasa eso? Yo soy muy bueno. Yo sí soy bueno. El Señor me justifica a mí porque soy bueno. No, hijos. No es por ahí, no es por ahí. La muerte no es de Dios para absolutamente nada. Son situaciones que muchas veces provoca el mismo ser humano. Nosotros mismos nos vamos labrando esa muerte. Y en el texto bíblico, el Señor Jesús, ante el mismo planteamiento que hace para que reflexionemos y pensemos que no fueron ellos los culpables o los seres más malos en su momento y que por eso les sucedió la situación que tuvieron que vivir. No. Y de ahí inmediatamente, ¿qué nos dice? Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma forma. El Señor nos está hablando de otra muerte, de la muerte del alma. Sabemos muy bien, queridos hermanos, que el Señor Jesús siempre quiso ir más allá de una mirada meramente humana, donde se ve la muerte y se ve la falta de un ser humano, pero el Señor inmediatamente trasciende eso. A pesar de que les haya sucedido esa situación accidental, con toda seguridad pueden llegar al reino de los cielos, por la forma en que hayan cuidado la salvación que el Señor Jesús nos haya regalado. Pero Él nos dice, miren, tengan en cuenta que el mensaje es uno. Si no os convertís, te va a suceder algo y algo peor. Pero no solamente físicamente, que puede que no suceda, sino con tu alma y con la salvación que Dios te ha regalado por medio de su Hijo, pero que tú decides si la tomas, si no la tomas, si la cuidas o no, y punto. Y nos pone como ejemplo esa parábola de la higuera, del viñador, que va a mirar a ver si hay higos, no los encuentra y expresa, vengo 3 años mirando a ver si da un fruto y no lo da, córtala. Señor, déjeme un añito más, yo la podo, yo la abono, yo la voy organizando, le echo más agüita y si en un año no da fruto, entonces la cortamos. No dice absolutamente más nada. Me parece que accede como a esa solicitud o a esa petición que le hace el labrador. Hijos, ¿cuántos años lleva el Señor Jesús tratando de encontrar en nosotros higos? ¿Cuántos años lleva el Señor Jesús esperando que esta matica de frutos? ¿Cuánto desea comer el Señor Jesús de los frutos que Él durante tantos años ha cuidado en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros? Ese es un análisis
que solamente cada uno de nosotros podemos hacer. Y también nos podemos dar cuenta si ya ha habido algún fruto que hemos puesto en las manos del Señor Jesús en el momento de la ofrenda para que Él pueda aprovechar, pueda recoger los frutos de la labor y de la obra que Él ha realizado por medio de la iglesia o por medio de muchas personas que va colocando en nuestra vida para ayudarnos a direccionar y a guiarnos. Muchas veces con un sabor de pronto un poquitico amargo, porque no siempre quien quiere hacer el bien en nuestras vidas aparece como algo dulce, suave y delicioso al paladar. No siempre. Muchas veces también con un dolor y con un sabor un poco amargo, porque son muy rígidos y para voltear hacia allí el Señor suscita personas que de pronto con un poquito de fuerza nos van haciendo voltear y con un poquito de esfuerzo también que tienen que hacer por direccionarnos, pues lo van haciendo. Queridos hermanos, el caso sería en estos momentos pensar, ¿un año más nos bastará? ¿En un año más será posible que ya esta planta pueda darle un fruto al Señor Jesús? Nos está dando una oportunidad más. Hijos, siempre se los he dicho, y si la oportunidad es este día, no hay más, pero no sabemos, pero la oportunidad es este día y ha comenzado por podar la matica y por echarle agüita desde esta hora. Y no hay más. Y nos reclaman la vida al terminar la tarde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir hoy? ¿Cómo vamos a vivir hoy? No es fácil. Hijos, tenemos que vivir este momento como si fuera el último de nuestra existencia. En la presencia del Señor, con la libertad de los hijos de Dios, amando a los hermanos, teniendo en el corazón un poco de humildad, un poco de misericordia, un poco de bondad con los más necesitados, siendo alegres, viviendo felices. Este día es el último. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos proponemos a vivir este día como si fuera el último, la última oportunidad que tenemos? Donde en este día nos podemos ganar el reino de los cielos. Y en efecto, pues eso es una realidad. Dimas se lo ganó ahí en unos minuticos, solamente con arrepentirse de su comportamiento y reconocer que ahí al lado estaba el Maestro, se ganó el reino de los cielos. Nosotros tenemos todos los días al frente el Maestro, lo escuchamos en su palabra y lo recibimos en su cuerpo y su sangre. ¿Por qué no sucede lo mismo, hijos? ¿Qué tal si nos ponemos como esa meta? Bueno, vamos este día como si fuera el último de nuestra existencia. Vamos a organizar todo lo que no hemos organizado durante muchos años atrás. Hagamos ese ejercicio, es bonito. Y entonces revisemos la vida. ¿Cuántas personas hemos pateado en la vida? Y si todavía estás cerca y tienes el contacto y el número telefónico, ¿por qué no llegas ahora a la casa? Deja el orgullo. Es tu último día. Quizás de esa llamada y de pedir ese perdón o de ofrecer ese perdón está dependiendo tu salvación para por la tarde. Y entonces llegamos y cogemos el teléfono y llamamos, fulanita, ¿el diablo haciendo hostias o qué? No, llamo a pedirte perdón por aquel comportamiento, por aquella palabra, por aquella mirada, porque no te respeté,
porque fui abusivo, porque tal cosa, porque tal otra. Y así te baseen, no le hace. Es que tiene todo el derecho, pero tú haz la obra y ahí limpiarás una sola situacioncita, que si hoy por la tarde te reclaman la vida, nadie lo va a poder hacer por ti. ¿Qué tal, queridos hermanos? Y qué bueno, eso sería bien interesante, hacerlo 21 días más, desarrollar un hábito y crear un estilo de vida donde desde que me levante diga, es mi último día, hoy lo voy a hacer todo porque en la tarde me voy a encontrar con el Señor. Y yo creo que nuestra vida cambiaría, hijos. Yo creo que nuestra vida comenzaría a tener un tinte diferente. Yo creo que nuestra vida comenzaría como a relucir, como a iluminar un poquitico más nuestro entorno. Hijos, que el texto bíblico del Evangelio y el mensaje que hoy nos da, nosotros lo podamos apropiar a nuestra vida. Hijos, qué triste, qué tenaz que el Señor tenga que pasar por nuestra vida y decir, 50 años he venido a buscar higos y nada. 45 años he venido a buscar higos y nada. Córtala. No, hijos, no. Nosotros no nacimos para la perdición. Nosotros nacimos para la eternidad al lado de Dios, de nuestro Creador. Hagamos lo que a nosotros nos corresponde por cuidar la salvación que el Señor Jesús nos regaló en la cruz. Vivamos este día como si fuera el último de nuestra existencia. Demos el amor que no hemos dado durante los 50 años atrás. Perdonemos, demos ese perdón que no hemos querido dar desde hace 20 años. Que el Señor Jesús hoy se gloríe de tu comportamiento y del mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.